Bienvenidos una vez más a este espacio de El Bolígrafo Rojo. Estamos desde la capital de los ecuatorianos, la Carita de Dios, desde los estudios de Radio Saracay. Gracias a Radio Saracay que nos presta sus instalaciones, a la empresa hermana de Saracay Televisión, de Radio Saracay, Saracay Televisión. Desde Santo Domingo estamos en las oficinas y estudio de Radio Saracay. Hemos viajado a la capital con un equipo, un contingente, mi equipo de grabación del Bolígrafo Rojo. Debido a la urgencia de intervenir a Quito es porque en esta semana, la semana pasada y en estos días se ha venido hablando y en el Círculo Rojo un tema al respecto de corrupción dentro del gobierno de Guillermo Lasso, un caso que a mi parecer, y por eso tengo aquí la invitada, vamos a ir desarrollando este tema y que ella nos cuente mucho más porque ella es parte fundamental de esta investigación. A mi parecer cae en un caso de tráfico de influencias o alguna otra cosa más, pero tú nos vas a ir aclarando más. La razón por la que tengo a la invitada en este momento y la que hemos hecho el acercamiento es porque el medio al cual ella representa es un portal digital. Entonces, santodomingueños, ustedes que nos ven, Santo Domingo es un pueblo o una ciudad que se informa más o consume más medios tradicionales como Saracay Televisión, que ustedes nos están viendo. Entonces, a lo mejor, esta información que ellos manejan y que han dado a conocer y sacado a la luz, a lo mejor no esté al alcance de ustedes, no al alcance, pero a lo mejor ustedes todavía no la conocen. Entonces, qué mejor que hacer esta entrevista para que ella nos dé a conocer y se difunda de mejor manera. Gracias a Camisería Inglesa por vestir a este servidor, Camisería Inglesa con el mejor atuendo. En esta ocasión me ha traído una camisetita, una camisa gris. Camisería Inglesa está ubicado en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. Camisas, corbatas, pantalones, medias, zapatos, todo para vestir como un caballero. De igual Payless, con zapatos, esta vez me ha traído unos zapatitos negros para combinar con la ocasión. Payless Sushers está ubicado en la 29 de mayo y Tulcán y en el Paseo Shopping. Sin más, doy la bienvenida a la invitada de esta semana. Para mí es un placer, un gusto tener en el programa El Bolígrafo Rojo a una integrante de esta investigación y del portal La Posta, como es Doménica Bebanco. Bienvenida, Doménica, un gusto tenerte conmigo aquí. ¿Cómo estás? Yo muy feliz de estar aquí con ustedes, de estar contigo para poder contarles un poco lo que ha sido la investigación del Gran Padrino, la entrega del gran informe que desemboca no solamente en una estructura de corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso, sino también en un posible nexo entre el gobierno de Guillermo Lasso y el crimen organizado. Crimen organizado que ustedes lo nombran como la mafia albanesa, se la llama así. No, nosotros no. La policía antinarcóticos lo hace. Ya. Hay algo que quiero recalcar y es que yo para esta entrevista he tratado de no informarme mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a ver esto, en el época de elecciones ustedes ya estaban sacando información acerca de esto. Sí, comenzamos el 9 de enero. En la campaña. Y yo en esa época estuve a full allá en Santo Domingo con la campaña y no tuve tiempo en realidad de ponerme a ver. Algo sacaban ya la imagen del padrino y tanta cosa, pero claro, no pude verlo a profundidad. Entonces, cuando esta semana, el lunes, Boscán estuvo en la asamblea, vi en la noche ya el reprise, digamos, de lo que había sido en la mañana, y no entendía, había un Cherres, había un Danilo, y así, no entendía los nombres, no conocía, había tantos nombres, tantas personas que se involucraban. Aparicio Coraicedo sí lo conozco, pero no quise informarme mucho o no me metió tanto en el tema, porque si es que yo te pregunto a ti, si los dos estamos en este nivel de conocimiento, quienes nos están viendo van a decir, pero ¿quiénes son estos manes de acá abajo? Entonces quiero ir desglosando poco a poco desde abajo y que nos vayas diciendo como a niños, si es que se puede decir así, a las personas que nos están viendo, cómo va paso a paso esta estructura y quiénes son los personajes. El personaje principal en esta son dos, ¿no? Danilo Carrera y Rubén Cherres. ¿Quiénes son estas dos personas? A ver, antes de pasar a todo lo que tú me dices, hay que entender cómo fue avanzando el tema, que comenzó como una investigación de un caso de corrupción y desembocó en este nexo ya con el crimen organizado. Nosotros comenzamos el 9 de enero a publicar todo un caso de investigación que hemos trabajado desde agosto, que tiene que ver con las empresas públicas, pero sobre todo con el cuñado del presidente Guillermo Lasso. ¿Por qué es fundamental Danilo Carrera en esto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros lanzamos el primer audio de alguien que era parte de la estructura, el señor Leonardo Cortázar, diciendo
Quiero ir paso a paso. ¿Quién es Leonardo Cortázar? Leonardo Cortázar es el famoso integrante de esta foto difundida también a escala nacional por Fernando Villavicencio, en la que está Ronnie Aliaga, en la que está Javier Jordán, la foto de la piscina, la famosísima foto de la piscina. Leonardo Cortázar, él estaba como que... había muchas denuncias de que él tenía nexos con el narcotráfico y demás. Sin embargo, ahí fue donde comenzó todo. Cuando nosotros lanzamos el audio de Leonardo Cortázar diciendo que en las eléctricas se llevan la plata, de que hay toda una estructura en la que se están llevando el dinero de las empresas públicas, no solamente de Senel y Selec, nosotros también ahí ya comenzamos a lanzar el caso de corrupción. Entonces, como un integrante en el interior de esta estructura, fuimos dibujando lo que era el Gran Padrino, sobre todo porque decía, mira, aquí esta persona que dice que tiene un vínculo con el presidente de la República, que es el cuñado, que a través de él se gestionan las cosas y demás. ¿Eso está en el audio de Cortázar? Claro, desde ahí comenzamos a dibujar todo, sobre todo porque ya sabemos quiénes son, cómo se conforman. Ahí dice el señor Jorge Orbe, el señor Julio León, son dos personas importantes dentro de la estructura de corrupción de las empresas públicas, que dice que maneja Selec, que es lo único que maneja Senel. Entonces explica un poco cómo funciona. Entonces nosotros de una vez que vemos esta estructura comenzamos a indagar, a investigar mucho más y claro, damos con lo que pasaba no solamente en Senel, en Selec, sino también en Flopec, sino también en Petroecuador. ¿Y por qué? Porque ahí tenían una persona importante dentro de toda esta estructura, que se trata del señor Hernán Luque. Aquí en esta historia hay tres elementos fundamentales: Danilo Carrera, el cuñado del presidente, Rubén Cherres y Hernán Luque. Hernán Luque era el presidente de las empresas públicas, del directorio de las empresas públicas, la persona que también colocaba a los gerentes en diferentes empresas públicas del Estado, como Petroecuador, como Flopec y demás. Entonces, estos señores, nosotros sacamos otros audios y ya hablan de que el señor Luque está gestionando cómo hacer negocios en las empresas públicas. Indagamos en más de 1.500 contratos públicos, por ejemplo, en Selec y en Senel, y se encuentran varias irregularidades. No solo... Luque es el que el presidente llama torpe. Ajá, Luque es a cual el presidente de una cadena nacional llama torpe y dice, sí, yo no me había dado cuenta, yo en algún momento tuve una sospecha, sin embargo, un mes atrás le dijo a Carlos Vera que si es que el señor Luque se fue porque él no sabía. Él quería cambiar de aires prácticamente. Entonces, cuando nosotros revelamos todo eso, el primer nexo con el gobierno de Guillermo Lasso es de Hernán Luque, porque era un funcionario de él que hace un mes o 2 meses, un mes es más porque él se fue en diciembre, se había desvinculado ya del gobierno. Pero que según varios audios y según la reportería que nosotros hicimos, los contratos que revisamos, la gestión de las empresas públicas que vimos, había orquestado un acto de corrupción a nivel macro en las empresas. Entonces nosotros escuchábamos, por ejemplo, cuando decía vamos a hacer el negocio en Flopec y encontramos que en el arrendamiento de buques de Flopec, ¿Flopec qué es? Porque las personas probablemente no estén familiarizadas con esto. Flopec es la empresa de transporte de crudo del país. Nosotros, Petroecuador, el crudo, Flopec transporta el crudo a otros países. O sea, tienen los buques, ellos tienen una capacidad. Y en este arrendamiento de buques había un sobreprecio tremendo en un contrato específico que la gente de Luque, que el gerente anterior defendían mucho, a pesar de que significaba un daño al Estado y que Contraloría lo dijo. Entonces nosotros fuimos indagando más, también encontramos muchas cosas en Petroecuador durante la administración del señor Hugo Aguiar sobre precios, de contratos que se triplicaban, por ejemplo, en el caso de una turbina, que el presupuesto era 4 millones, cuando entró el señor Hugo Aguiar, sin justificación alguna, subió a 12. Contratos que estaban bastante amañados en el tema de los términos de referencia, que eran direccionados. Vamos también avanzando en muchas cosas, sobre todo ya a partir de los audios que fueron difundidos en enero. Después, ¿qué pasa? Y esto es lo más importante, es que ya nosotros vamos escalando a otro escenario, de una denuncia por corrupción a una denuncia ya de vínculos con el narcotráfico. Este informe realizado
por la policía antinarcóticos, no realizado por nosotros, no por la policía antinarcóticos, que abrió un caso, que abrió un seguimiento en mayo del 2021 al crimen organizado. Es un informe de policía siguiendo el rastro de la droga en el país, que comienzan investigando a una persona y después se va ampliando el escenario. Y cuando hacen esta ampliación del escenario, llega a tocar al señor Rubén Cherres. Y llegan a Rubén Cherres, que es amigo íntimo y es de muchos años del señor Danilo Carrera. El hijo que nunca tuvo, dice Danilo. Claro, era el hijo que nunca tuvo, según la reportería que nosotros hicimos. Toca el señor Cherres, hacen intervenciones telefónicas por pedido y bajo la tutela de un juez. Perdón, para esto, ¿quién es Rubén Cherres? Ya, sí, es el hijo putativo, digámoslo así. El señor Rubén Cherres, no es, según la investigación que hicimos, es un señor que está en Guayaquil, empresario, comerciante, según él decía, que básicamente tiene su conexión con el cuñado del presidente. No tiene ningún cargo público. No, para nada. Son amigos muy cercanos del cuñado del presidente de la República, un hombre que también fue encarcelado y procesado por narcotráfico en el 2000 y en el 2014. Es una persona que básicamente tenía este antecedente en la ciudad de Guayaquil, por el caso Río Grande, específicamente, en el cual se incautaron varias toneladas de droga y ahí cayó también el señor Rubén Cherres, él estuvo en la cárcel por narcotráfico. Pero resulta que es del amigo muy cercano, la mano derecha en los audios que nosotros, en la evidencia que acompaña este informe, hemos revelado cómo también manejaba la agenda del señor Danilo Carrera y cuando... la primera vez se hace la pregunta al señor Danilo Carrera de si lo conoce, él no lo niega. Solamente dice que obviamente es una difamación y plantea la demanda en contra del medio de Anderson. Pero el señor Rubén Cherres, de aquí el punto más importante es que es cercano, no es cercano, es amigo del cuñado del presidente, el señor Danilo Carrera. ¿Quiénes son o qué es esta mafia albanesa? A ver, voy a la mafia albanesa. Lo principal es que en este informe policial realizado por antinarcóticos se revela, y cuando hacen los seguimientos al señor Rubén Cherres, a quienes los policías identifican como HD petrolero, ellos ven que tiene nexo con la mafia albanesa, con varias personas que conforman este grupo de crimen organizado, que se reúne con su líder, se reúne con otras personas, que se ven, por ejemplo, en una fábrica la cual estaban planteando comprar, según indican los agentes. Yo siempre quiero dejar muy claro, según lo dice la policía antinarcóticos, que él estaba muy cercano a todo el tema de los negocios de los señores. Es más, el señor Rubén Cherres es cofundador, cosocio, por decirlo así, de 7 empresas con uno de los albaneses, uno de los integrantes de la mafia albanesa. Las reuniones, las fotos, el seguimiento revela eso, es un nexo directo con estos señores. Y también cuando la forma en la que lo trato de explicar es que los policías fueron buscando cobre y encontraron oro, ¿no? Porque ellos estaban investigando narcotráfico, y es más, este caso es netamente por narcotráfico, pero en las escuchas encuentran las gestiones que hacía el señor Cherres a nivel político, ya a través del señor Danilo Carrera, porque en el informe también se determina, cuando ya le ven a Rubén Cherres saliendo de un edificio en Guayaquil el 14 de julio del 2021 junto a Danilo Carrera, lo vinculan al caso y le ponen HD Dani, y ven también y escuchan todas las veces que él habla con él. Es más, el señor Danilo Carrera es uno de los contactos más frecuentes del señor Rubén Cherres, diciendo que este señor era un call center, porque el señor recibía llamadas y hacía llamadas cada minuto. El rato que hacen todo el seguimiento a su teléfono es una maraña de llamadas de entrantes que entran y salen. Entonces, ven también el nexo político, y ahí viene lo importante, que un caso de narcotráfico entra el cuñado del presidente como investigado, y también haciéndole seguimientos, y sobre todo con su foto ahí como con un alias HD Dani, con todo. ¿Por qué? Porque aparte del tema del narcotráfico, de que hablan de envíos, de que se ejecutan envíos de droga, Rubén Cherres habla muchas veces de Danilo Carrera y habla con Danilo Carrera
sobre puestos, sobre cargos, sobre decisiones. Por ejemplo, habla, y justo hace unos días se sonó muchísimo el tema del general Víctor Arauz, un general que estaba peleando por su ascenso y que el presidente decidió dar de baja. Lo vincularon al tema de narcogenerales por una declaración del embajador americano sí. Michael Fitzpatrick. Entonces, claro, entonces él habla y dice, yo voy a hablar con Danilo para que pueda hacer algo, para que pueda interceder con el presidente. Es más, para que lo pueda ascender. Claro, es más, el señor, el general Víctor Arauz estuvo hace un par de días en Café La Posta y él dijo que sí, que él se acercó, que él estaba en todo el tema del ascenso y tenía muchos problemas, y César Monge le dijo que hable con Cherres para que Cherres hable con Carrera y le pueda ayudar con el presidente. Entonces, aquí ven el tema del tráfico de influencias, de que el cuñado del presidente sí influía en las decisiones del presidente, según confirman varias fuentes. También, por ejemplo, en el caso del Gran Informe, hemos sacado las escuchas. ¿Qué son esto de las escuchas? Que las personas probablemente puedan ver, pero no entiendan. Lo que pasa es que cuando la policía hace un informe de seguimiento para hacer un caso de investigación previo a la investigación previa, ellos lo que hacen es intervenir los teléfonos con la orden de un juez, y todo eso que van escuchando en la sala técnica de escucha, que es una sala controlada por los estadounidenses, en donde no se puede borrar, alterar absolutamente nada de las escuchas. Ellos escuchan todas las llamadas de las personas y hacen un resumen de todo lo que escuchan, de cada llamada que escuchan. Hay miles de progresivos de las llamadas que se hacen desde el teléfono del señor Danilo, del señor Rubén Cherres. Y claro, y basándose en eso, ellos ya vamos viendo también qué era lo que iba pasando, los seguimientos, cómo ellos toman fotos, videos y demás. Entonces ya tenemos ahí el tema de Víctor Arauz y su pedido de apoyo político para su ascenso. Tenemos el tema de la ex ministra de Agricultura, Tangi Vera, que habla muchas veces con Rubén Cherres, se reúne con Rubén Cherres habla con el viceministro de Agricultura. ¿Y hablaban qué? ¿Qué quería Tangi Vera? Eso es lo que nosotros hemos llevado la duda a Tangi Vera, por ejemplo, y ella no ha podido responder, dice que no se acuerda de las varias reuniones que según dicen en las escuchas tuvo con el señor Cherres. Pero se ve el interés que tenía el señor Rubén Cherres en llegar a varios puntos. Es más, una de esas cosas que se han concretado y que se dice en el informe es que se logró posicionar al señor Eduardo Cherres, hermano de Rubén Cherres, en Ban Ecuador. Cuando ellos hablan y dicen, sí, ya le voy a decir a Danilo que me ayude con tal cosa, no sé cuánto, a unos dos semanas, 15 días, ya está Eduardo Cherres sentado en Ban Ecuador. Cuando nosotros sacamos un audio en el cual el señor Rubén Cherres habla con Danilo Carrera y él dice que está en París y todo, le dice, sí, yo ya tengo el currículum del ministro, que no sé cuánto, ya está todo listo. Resulta que un mes después posicionan a Javier Vera como ministro. Javier Vera identificado, según los informes de inteligencia, como parte de la estructura, no delictiva, sino de la estructura de corrupción de estos señores de las empresas públicas. En tal caso se puede decir, me confirman el tiempo por favor, se puede decir que lo que decía yo al entrar al programa, que el presidente está rodeado o mal rodeado de esta gente que trafica o pone a gente en puestos a dedo, que yo creo que cae esto en algo, y que sí lo es, en algo de tráfico de influencias. Pero el vínculo con el narcotráfico es esta persona, Rubén Cherres, que ¿cuál es el interés de Rubén Cherres y de la mafia, que es el vínculo que tiene el gobierno con la mafia? Más que el gobierno es con el cuñado del presidente. ¿Cuál es el interés de esta mafia y de Rubén en poner gente en esos sectores estratégicos? Primero ellos hablan, por ejemplo, en el tema del Ministerio de Agricultura, hay un progresivo que justo el día de hoy nosotros lo compartimos, en el que hablan de banano, de racimo, de insertar. Hay una parte en la que dice como que insertar algo. Yo quiero ser puntual en esto, porque ellos hablan de hacer envíos, de insertar cosas en ciertas cosas. Ahí habla, por ejemplo, con Juan Carlos Reina, que es hijo del fundador del Banco de Guayaquil, de Douglas Reina, y hablan de insertar cosas, hablan de paquetes, y según dicen los agentes antinarcóticos.
Y también ya se habla, por ejemplo, del tema de Víctor Arauz. Ellos conversan, dicen, no te vayas a olvidar del tema de Víctor, le insiste Rubén a Danilo, que no se vaya a olvidar el tema de Víctor, porque en otra conversación se habla de que el puesto para el cual están peleando para el general Arauz es un puesto de general inspector que controla el espacio aéreo. Ah, ok. Entonces, claro, ahí los agentes hacen una conexión de que la mafia albanesa estaba muy interesada en poder tener eso controlado. Que es el que se encarga de los aeropuertos y pistas. Claro, todo lo que tiene que ver con el espacio aéreo. Entonces, ahí también el interés en el Ministerio de Agricultura, ellos controlaban el Ministerio de Agricultura totalmente, que es el señor Rubén Cherres tenía a su gente en ese lugar. ¿Por qué? Porque también se hablaba de que se hacían envíos de droga en el rechazo del banano. Entonces, y para poder hacer todo eso se necesitaba también los permisos del Ministerio de Agricultura. Se habla también de otros puestos ya estratégicos, bueno, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Energía, el Ban Ecuador, ellos hablan de créditos, o sea, aparte de tener el interés de la mafia albanesa, también se habla del señor Rubén Cherres como tratando de también él decir, yo también pongo ministros, dice uno de los audios, y colocando a su gente ahí. Entonces, hay varios nexos, hay varias personas, hay varios cargos, hay cosas, y sobre todo ya hablando del tema de Hernán Luque y cómo se reunía con Rubén Cherres, y Cherres le decía, tú tienes que hacer tal cosa. Yo le veo como que aquí los dos intereses, uno de la mafia y otro de él. El de él, obviamente, de sacar dinero de donde más se podía a través de funcionarios del gobierno. Hernán Luque. El señor Rubén Cherres. Rubén. Porque él se contacta con el señor Hernán Luque y le dice, tú tienes que hacer eso, tienes que sacar eso, y hablamos de eso. Y si es que Antonio Casa, por ejemplo, dice el gerente de CENEL en uno de los audios, no hace lo que tiene que hacer, yo le digo a Danilo para que le diga a Guillermo que hay que cambiarlo. Entonces, la injerencia, como un ciudadano, como Rubén Cherres, un don nadie, que no es funcionario público, que no es parte de Creo, aunque participó en la campaña de Creo, según nos confirmó hoy el hermano de Jaime Nebot, el señor José Enrique Nebot, podía lograr todo eso si no tenía nada, si no era funcionario, como sostienen desde el gobierno, claro, no era funcionario, pero ¿cómo logró introducir a todas las personas que él quería en el gobierno? ¿Cómo logras hacer eso de la noche a la mañana sin tener un solo contacto, sin ser funcionario público? Henry Cucalón, el ministro de Gobierno, decía, sí, el gobierno no lo nombró, pero ¿quién firma el decreto para poder nombrar ministros? ¿Quién firma el decreto para darle muchísimo poder al señor Hernán Luque para que él ponga a los miembros de los directorios de las empresas públicas, que terminaron siendo personas bastante cuestionadas? Recordemos que aquí en el Gran Padrino hay 7 personas despedidas del gobierno de Guillermo Lasso, que obligó también a eliminar a su círculo más cercano, porque eran personas que eran sus amigos, su equipo del gobierno. Entonces no son historietas inventadas, como decía el presidente en su cadena nacional, porque hay repercusiones, porque hay ya también por parte de Contraloría pedidos de exámenes a las diferentes empresas públicas, porque su secretario anticorrupción, el señor Luis Verde Soto, que aparte era su amigo, hizo un informe que solamente ratificaron las denuncias de la Posta, que decía que existe corrupción en las empresas públicas, que está pasando tal cosa. ¿Por qué? Porque se concentró todo el poder en una sola persona, el señor Hernán Luque, que él determinaba los directorios, porque tienes a señor Italo Cedeño fuera también con un escándalo por parte de su esposa, porque el señor Hugo Aguiar, aparte, también votaba con el señor Hernán Luque para poder hacer y deshacer en Flopec, porque tiene el señor Rosero, que es cuestionado por los arrendamientos, los contratos de arrendamiento con sobreprecio, por los pools y los negocios que querían hacer, o sea, muchísimas cosas. Aparte que el señor Rosero, en uno de los audios de Hernán Luque decía, a él le tenemos que poner para que arme los negocios, y en efecto lo pusieron, terminó ahí. Muchas personas se fueron, tuvimos un caso de Petroecuador también. Vamos a ir a la primera pausa comercial porque se nos está yendo el tiempo, y al regresar vamos a seguir hablando de este tema bastante interesante, aclarando un poco más las dudas, porque lo que te decía en un inicio, yo más o menos ya estoy y entiendo porque ya me informé de esto, pero las personas que nos están viendo a lo mejor se confunden entre tantos nombres. Entonces vamos a volver al siguiente bloque para aclarar un poco más de esta trama de corrupción y tráfico de influencias dentro del gobierno de Guillermo Lasso. Vamos a la pausa comercial y regresamos.
Regresamos al segundo bloque de El Bolígrafo Rojo. Seguimos descubriendo un poco más respecto a este caso de corrupción y tráfico de influencias en el gobierno de Guillermo Lasso a sus casi 2 años de gestión al frente de la Presidencia de la República del Ecuador. Quería, y hablábamos tras cámaras, que quería que me aclares un poco acerca del general Víctor Arauz. ¿Cuál era el interés, o qué es lo que, si cuál era el interés de esta mafia, o de Rubén Cherres al menos, de querer poner a Víctor Arauz como comandante, o llegar al puesto que él quería ascender? Aclaremos un poco la situación. En una de las escuchas de los progresivos se habla de que, por favor, Rubén Cherres intercede muchísimo por Víctor Arauz, intercede mucho por él. Dice que va a hablar con Danilo sobre el tema, dice que va a hablar y tratar de ayudarle a empujar al tema. Se reúnen el 14 de julio en el Bankers Club en Guayaquil y queda documentado por los seguimientos de la Policía Nacional Antinarcóticos. Y claro, el momento en el que nosotros presentamos de eso el general Víctor Arauz, que como ya les dijimos hace un momento, él fue dado de baja por el presidente por el tema de narcogenerales. Él va al programa y dice, sí, yo me reuní con él. Yo tuve una reunión con Rubén Cherres y con Danilo Carrera porque César Monge me dijo que yo hable con ellos para que me ayuden e intercedan por mí con el presidente. Y yo buscaba apoyo político, dijo textualmente Víctor Arauz, en Danilo Carrera, porque a mí me dijeron que era la persona con la que yo tenía que hablar para poder lograrlo. Entonces, claro, ahí se confirma de que el señor Danilo Carrera sí tenía influencia en el gobierno, porque obviamente si es que César Monge, tu ministro de gobierno de la presidencia de la República, te manda a hablar con Rubén Cherres, que era prácticamente la secretaria de Danilo Carrera, o sea, es porque el señor te iba a ayudar, y lo confirmó y dijo apoyo político, buscaba apoyo político en Danilo Carrera. Aparte hay otras escuchas, claro, mientras ellos hablan dicen, sí, hay que hablar, hay que ver, porque para poder lograr el control del espacio aéreo, para ese puesto están pidiendo 10 palos, dice, por ejemplo, $10 millones. Nosotros, claro, ahí hacen alusión a Víctor Arauz, antes, porque claro, el Rubén Cherres dice que intercede por él e insiste mucho, pero al final Víctor Arauz también dijo en la entrevista que no se logró hacer nada. Él insistía también en la entrevista, en una pregunta que yo le hice, en que era legal. Obviamente no hay nada legal en pedir apoyo político, en apoyo al cuñado del presidente para poder lograr un ascenso, porque un ascenso se logra con un proceso dentro de la policía. El señor tenía los méritos, claro está, pero el momento en el que dice, sí, yo estaba pidiendo apoyo político, es un tráfico de influencias, aunque él quiera aparentarlo como que no. Pero de ahí, de un nexo con el narcotráfico del señor Víctor Arauz, está escrito en el informe de lo que dice ahí, de lo que lo plasman los agentes. Sin embargo, según también se puede empatar la historia, esa sería la única reunión que tiene con el señor Cherres y que también logra dar con la mafia albanesa. ¿Tú crees que el presidente es parte de esto conscientemente o Danilo, o él solo dice, a lo mejor me quiero imaginar, ¿no? Que el presidente en sus ocupaciones tiene tanto que hacer y Danilo solo le sugiere o le dice al oído, pongamos este, y el presidente no sabe a quiénes están poniendo? ¿O el presidente es consciente de toda esa trama de corrupción? O sea, sabe que los que están poniendo es porque quieren ir al lleve. La verdad es que nosotros no hemos podido confirmar eso, o sea, pero muchas veces se menciona a Guillermo, de hablar con Guillermo, de decirle a Guillermo, Danilo le dice a Guillermo, ya voy a hablar con Guillermo. Entonces, claro, Danilo habla mucho con Guillermo de temas más allá de los que ellos dos conversan de la vida personal que tienen. De ahí, obviamente, tal vez, claro, hay bastantes también registros de que se le llevan currículums al señor Cherres y que el señor Cherres a su vez obviamente los lleva un paso más arriba para que se puedan concretar, como es el caso del nombramiento del ex-ministro ahorita ya de Agricultura, Bernardo Manzano, que él admite también, el ministro también admitió que sí le llevó un currículum a Rubén Cherres.
todas las denuncias que hemos hecho desde la Claro, ese es lo que le dice que fue después de un año que ascendió al puesto. Claro, él dice que fue hace varios meses atrás, que le había dado, y es más, ellos estaban peleando desde el inicio para que él ingrese, pero al final se hace después de unos meses. Entonces, todo se ha confirmado. Yo quiero dejar eso muy claro, de que cada cosa que se ha denunciado se ha ido confirmando, tanto como las escuchas, con el informe, con la reportería, o también con las declaraciones de cada uno de ellos. Porque ellos dicen, y admiten y afirman que sí se reunieron. Otros un poco amnésicos, al principio el ministro Bernardo Manzano decía, no, yo no le he visto. Bueno, y así me insiste, bueno, sí, le he visto un par de veces y le llevé un currículum. Por eso es que él renunció. Ahora te hago a ti una pregunta como ciudadana. ¿Tú crees que este caso de corrupción y tráfico de influencias amerita como para que el presidente sea removido del puesto? Te pregunto a ti, a Doménica. Yo te digo que sí, porque tienes primero un nivel de corrupción terrible en las empresas públicas, pero segundo, pero eso no es una causal de destitución en la Asamblea Nacional. Debería dejarlo por moral. O sea, moralmente claro, está incorrecto y debería está salir. en tu gobierno, tienes tú un funcionario que está fugado, que es el señor Hernán Luque, que hizo y deshizo en las empresas públicas, que tú nombraste como presidente al señor, ahora, y que tú le diste a través de un decreto todos los poderes para que tengan las empresas públicas y que haga absolutamente lo que quiera. Le entregaste como 13,000 millones de dólares, que es el presupuesto de todas las empresas públicas que controla el señor Luque. Entonces, por ese lado una cosa, pero por el otro lado ya tenemos que aquí hay algo importante, que este informe, según dicen nuestras fuentes, se puso en conocimiento del gobierno. Este informe de narcotráfico se puso en conocimiento del gobierno a través de la comandante general Tania Varela y también que el coronel José Luis Erazo habían entrado a Carondelet sin registrarse en el palacio, y que esto de aquí se puso en conocimiento del alto mando policial. Existe, o sea, el conocimiento por parte del general Mauro Vargas o por parte del general Giovanni Ponce, que el general Giovanni Ponce en ese momento era director de antinarcóticos. Conocía todo esto, ¿y qué pasó? Resulta que existe un pedido por parte de la policía en el que piden a la fiscalía, recomiendan a la fiscalía que cierren y que no vayan a investigación previa por falta de pruebas. Falta de pruebas me parece bastante atrevido decirlo cuando hay fotos de cargamentos en avionetas, cuando hay escuchas de que hablan de envíos, cuando hay cosas que prueban que ahí había una estructura de narcotráfico, que había una mafia en la situación. Pero ¿cuál era el problema ahí? Que asomaba el cuñado del presidente, que estaba como uno de los investigados y tenía hasta su propio alias. Entonces, y claro, y que asoma el amigo del cuñado del presidente, que no solamente forma parte de reuniones con la mafia albanesa, sino que gestiona cargos y que habla de política con sus contactos, y que tiene su amigo que le gestiona y que repita, Danilo me ayuda. Entonces, claro, ahí viene el problema, de que se supone que ellos estaban muy al tanto de la situación y mandaron a archivarlo. ¿Por qué? Y eso es lo que hemos nosotros repetido muchísimo para que el alto mando policial y las autoridades pertinentes nos digan. ¿Por qué? El presidente salió a decir que nosotros hemos hecho mal por sacar un archivo reservado, que la fiscalía decidió cerrarlo, porque no habían elementos suficientes. Pero en realidad hay un policía que lo pide, cuando hay elementos suficientes, y por eso es que la fiscal general ha pedido traer el caso acá, en la ciudad de Quito. Pero entonces, volvemos a la pregunta, ¿tú crees que todo esto sí amerita para que el presidente...? Ahí viene, yo tenía que darte todo este contexto para poderte decir que un juicio político en la Asamblea en contra del presidente existe, o sea, podría existir porque sí cumple con las causales. Primero, porque atenta contra la seguridad del Estado. Que tu gobierno tenga un nexo con la mafia, con el narcotráfico, atenta contra la seguridad del Estado, y que lo hayas encubierto porque hay un informe que que tenían conocimiento ellos, pero que no avanzaron o que no le dieron o que decidieron cerrarlo porque había una persona involucrada cercana al presidente como su cuñado, es un encubrimiento. No es suficiente con cambiar a toda esa gente. Es un encubrimiento y tienes la causal ahí para el juicio político. Ahora nosotros sabemos, en la Asamblea sobran los votos. Sobran totalmente los votos, y la comisión multipartidista del Gran Padrino, que está conformada en la Asamblea Nacional, a la cual Anderson asistió, y también varios funcionarios. Es más, el capitán Zapata
confirmó la existencia del informe. Y dijo que sí había, que dijo que ahí estaba. Y repetían que es que la fiscalía ya dijo que no había más elementos. Ahorita Diana Salazar probablemente reabra la investigación, acá en la ciudad de Quito. Ahí yo te digo que la causal para que haya un juicio político existe. Existe. Y yo quiero dejar claro que no es que el apóstol esté en contra del gobierno, nada por el estilo, sino que nosotros estamos a favor siempre del periodismo, de poder buscar la verdad, de poder mostrar a la gente lo que hacen con su dinero. Porque esto es, como decía Hernán Luque en uno de los audios, llevarse la plata aquí, si es que uno arma todo bonito, se lleva la plata en sacos, en Flopec. Hablamos de millones y millones de dólares. Entonces, claro, ahí el tema de la destitución del presidente podría ser inminente. En la asamblea hay votos. Claro que si el rato que pase eso, automáticamente, como dijo Henry Cucalón en la entrevista que tuvimos ayer con él, el presidente tiene sobre su escritorio firmado el decreto de la muerte cruzada. ¿Qué opinas tú de Henry Cucalón? No, yo creo que es un tipo muy preparado. Creo que es la mejor contratación que ha hecho este gobierno después de una hilera de funcionarios que no sirven para maldita sea la cosa. Es un tipo muy inteligente, muy preparado, muy hábil, que yo creo que fue un gran fichaje para este momento del gobierno. ¿Tú crees que, exacto, ya eso iba, tú crees que la lectura que tengo es que a lo mejor el presidente busca a Cucalón como ministro de gobierno para tratar de tender lazos de nuevo con el socialcristianismo, para ver si es que lo apoyan en algo? Yo creo que no, porque tengamos en cuenta que Henry Cucalón es ex PSC. Claro, pero algún vínculo tendrá todavía con... Él era más madera de guerrero que PSC. El Partido Social Cristiano se ha desvinculado desde el primer momento en el que ya se sabía y sonaba el nombre de Cucalón para el Ministerio de Gobierno. Entonces, yo no te podría confirmar eso. No, o sea, no confirmar, pero ¿cuál es tu olfato? Como ciudadana y como periodista. Yo creo, como periodista, de que el presidente necesitaba un perfil así para poder reaccionar en una situación tan compleja como la que estábamos. Recordemos que las denuncias del Gran Padrino, la pérdida en el referendo constitucional, le dejó muy golpeado al gobierno. Como tenían un ministro de gobierno que de política no hacía absolutamente nada, el señor Pancho Jiménez, a quien yo respeto muchísimo, pero fue muy mal ministro de gobierno, porque si es que habría hecho su trabajo, probablemente él sí habría ganado, por ejemplo, en alguna de las preguntas, sobre todo en la de la extradición de los narcos, pero la imagen del presidente estaba tan desgastada que si es que Guillermo Lasso decía, desde ahora no se va a comer 3 veces al día, la gente decía, no, yo quiero comer una. No, yo no, o sea, querían darle la contraria al presidente, porque muchas veces este tipo de cosas llaman más por el mensajero más que por el mensaje, por quien te pregunta que por la pregunta. Entonces, pero yo creo que él buscó un perfil así y creo que el único... ¿Así cómo? O sea, ¿por qué Henry Cucalón? ¿Cuáles son las cualidades de Henry para ser la persona idónea para el Ministerio de Gobierno? Es un tipo que ha tenido muy buena relación. Por ejemplo, cuando era asambleísta, era muy hábil políticamente, se movía mucho, lograba muchos acuerdos entre bancadas. Él era el líder de la bancada del Partido Social Cristiano. Es un tipo muy inteligente, es un tipo muy hábil políticamente, como ya lo repito. Entonces yo creo que ese tal vez era el perfil que necesitaba en este momento. Nosotros en la Posta, tras 8 meses, tuvimos recién la intervención de un funcionario público de Carondelet, que venga a dar la cara o que venga a responder las denuncias que nosotros hacemos. Hay que resaltar eso. Y creo que Cucalón, a pesar de que tiene un buen gesto de ir y responder, no nos respondió absolutamente nada, ¿no? No dijo, no habló de la reacción de Carondelet frente a lo que está pasando con el cuñado del presidente, no dijo cuál es la postura que están tomando allá también sobre esto, sino que también, claro, él vino a ratificar y a decir que no es así, que el señor Cherres no es un funcionario público, que ni sé cuánto, pero respuestas claras no existieron. Yo te digo, yo respeto mucho al señor Cucalón, yo creo que es un hombre muy preparado y qué bueno por el presidente que lo haya llamado. Ok, esto ha sido el Bolígrafo Rojo con Doménica Vivanco. Antes, para cerrar, vamos a hacer algo fuera de lo normal. Tal vez si las dos compañeras periodistas tienen alguna pregunta para Doménica que la quieren hacer, hablen ahora o callen para siempre. ¿Tú fuiste alguna vez estudiante igual que ellas? Claro que sí. ¿Te hubiese gustado entrevistar o hacer una pregunta a una persona
a una periodista igual como tú eres ahora. Claro. Tienes sí. aquí a dos estudiantes. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí ustedes Claro dos? que sí, todas las preguntas son válidas. Del tema, ajá. 1, 2, 3. Bueno, entonces finalizamos el programa. Doménico, un gusto haberte No, tenido el gusto aquí. es para mí. Les envío un saludo a todas las personas que nos ven acá y gracias por el apoyo. Un abrazo gigante a toda la provincia de Sáchela. Esto fue El Bolígrafo Rojo con Doménico Vivanco. Nos vemos la próxima semana con el mismo entrevistador. Estará aquí otro entrevistado. Muy posiblemente será el ufólogo Jaime Rodríguez a propósito de los globos chinos de estadounidenses, o sea, chinos sobre Estados Unidos, y que luego ya no se sabe de quiénes son, porque China era responsable de uno supuestamente, luego no se sabe de quiénes son los demás. Entonces vamos a estar aquí con el ufólogo Jaime Rodríguez hablando de los ovnis, objetos voladores no identificados, y los marcianos. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál, desde su punto de vista, cuál va a ser el futuro del planeta Tierra? ¿Se viene una guerra atómica, Estados Unidos, Rusia, China? Lo responderemos o veremos el punto de vista, conoceremos el punto de vista de el ufólogo Jaime Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. Chao.